Hoy conversamos con las representaciones estudiantiles ante el Consejo Universitario por el periodo 2025. Se trata del señor Fernán Orlich Rojas, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, y de la señorita Isela Chacón Navarro, estudiante de la carrera de Economía. Desde el Consejo Universitario, ambos se propusieron promover el denominado Plan Prioritario de Infraestructura Estudiantil, que tiene como objetivo mejorar los espacios universitarios, de manera que se asegure la equidad en su desarrollo, así como la participación estudiantil en su planificación y fiscalización. Desde su cargo, ambos se propusieron trabajar también para garantizar un entorno seguro y libre de acoso para toda la comunidad estudiantil, además de continuar con los proyectos planteados anteriormente por las representaciones estudiantiles. Escuchemos las perspectivas, los logros y los retos a futuro de las representaciones estudiantiles ante el Consejo Universitario, Fernán Orlich Rojas e Isela Chacón Navarro. Bueno, yo diría que nuestra gestión se basó siempre en la escucha. Era una de las promesas que habíamos hecho desde el año pasado y creo que es algo que cumplimos a cabalidad. Siempre escuchamos cada voz de cada estudiante sin importar del área del que proveniera o las preocupaciones que tuviera. Siempre es algo importante darle a las personas el espacio que se merecen y creo que eso es algo que siempre intentamos representar en cada conversación con cada estudiante o personas en general de la comunidad universitaria. Sí, estoy muy de acuerdo. También creo que una de nuestros, que está muy alineada a lo mismo, es que siempre fuimos muy respetuosos, muy diplomáticos a la hora de tomar acuerdos dentro del Consejo Universitario, de llegar a los proyectos que queríamos en conjunto con otras personas miembros y otras personas de la comunidad universitaria. Creo que nuestra gestión también se basó en defensa de temas particulares. A mí, y Isela también, tu trabajo mucho este año, me interesaba mucho la sostenibilidad. Cuando desde el Ejecutivo se atacaba la Agenda 2030 o la importancia del ambiente, desde aquí emitimos pronunciamientos en defensa de esto mismo. Y también la cultura y el arte, creo que siempre participamos con mucho cariño en todas las actividades culturales que viven en la universidad, acercándonos a los artistas para luego agradecerles, diciéndoles la importancia que estuvieran en el espacio. Yo estuve también dentro de todo el proceso del certamen estudiantil de las artes, lo cual fue sumamente enriquecedor y creo que eso es algo que también destaco en esta gestión, la defensa de la cultura y también de la sostenibilidad. Sí, de igual forma, uno de los grupos que para mí fueron muy importantes también en específico fue, por ejemplo, los temas de feminismo, en especial de la violencia política contra las mujeres. Este año fue bastante retador en varios aspectos de cosas que sufrieron varias personas, representantes estudiantiles o incluso de otros jerarcas a nivel universitario que eran mujeres, y que me pareció importante alzar la voz en estos momentos críticos. En otros momentos con otras poblaciones, como hablamos muy bien ahora al principio, con otras poblaciones que se nos acercaban, como también eran las poblaciones de discapacidades y demás, fuimos muy anuentes, si no necesariamente en el plenario, detrás de cámaras, y siempre fue para nosotros muy importante utilizar este poder que tenemos de alguna forma, o este papel de representación para poder llegar a acelerar o mejorar las condiciones de la comunidad universitaria, en especial estudiantil. Por último, yo diría también que siempre hicimos una defensa ferviente de la educación pública y de la Universidad de Costa Rica. Este año fue un año muy convulso a nivel nacional en temas de financiamiento para las universidades y siempre destacamos la importancia de defender la educación pública como motor de promoción social hacia mejores oportunidades para las personas, y esto viene en la defensa del FES, en la defensa que hay que hacer contra los ataques constantes del Ejecutivo, y después también estuvo complicado a nivel interno dentro de las universidades, el ambiente escolar, y ahí defendimos mucho también los intereses de la Universidad de Costa Rica para salvaguardar las necesidades de las personas estudiantes. Creo que con todo el tema de la defensa del FES y la defensa de la UCR es de lo más complicado que puede vivir una representación estudiantil y en general cualquier persona de la comunidad universitaria. Cada vez las personas participan menos, es el contexto en el que vivimos actualmente. Las personas viven inmersas en sus teléfonos y eso ha creado mucha desconexión, y no solo los teléfonos, en muchos tipos de ambientes que lo que recompensan es estar activos constantemente. Entonces el hecho de volver un poco a incentivar la participación es complicado y es necesario en estos tiempos que se están debilitando las garantías sociales. Entonces, lograr incentivar a la población, a la comunidad universitaria, a la comunidad estudiantil a sumarse es un reto grande. Creo que algo que también fue complicado en ese sentido es que, como estamos diferenciados como universidades, se han creado tensiones a lo interno del CONARE entre las diferentes universidades y hay que buscar llegar a un balance
donde ver cómo podemos hacer para fortalecer el sistema, pero sin que vaya en detrimento de ninguna universidad, y es parte de lo que definimos mucho en el Consejo. Sí, y creo que otra cosa que menciona Fernán con respecto a las diferencias dentro del CONARE también estaban dentro de la universidad, especialmente a principio de año. Fue un ambiente muy convulso en que nos vimos muy retados en especialmente escuchar las diferentes voces de la universidad, las diferentes perspectivas, las diferentes preocupaciones, pero siempre con el afán de construir, siempre con el afán de mejorar, y eso fue muy retador para nosotros, en especial siendo estudiantes apenas y siendo pues de alguna otra forma nuevos en este ambiente político. Entonces creo que eso fue uno de los mayores retos para ambos, pero se salió adelante y creo que eso fue lo más bonito, porque al final incluso con esas diferencias logramos encontrar y construir. Pero creo que también la seguridad sobre nuestras posiciones. Creo que siempre fuimos, como dije al principio, respetuosos y muy diplomáticos, y eso era por el afán de representar a la mayor cantidad y siempre con el beneficio estudiantil en mente. Entonces siempre tener la seguridad de que nuestras decisiones eran las correctas fue uno de los mayores retos. También creo que eso fue bastante fuerte, y creo que llegamos al otro lado. Y argumentar las posiciones, creo que también argumentar fuertemente cuando hay muchas voces también es lo más difícil. Creo que algo en lo que también se basó mucho nuestra gestión fue en la defensa de la salud mental. Por ello llevamos adelante propuestas a cabo que buscaban promoverla. Entonces, por ejemplo, declarar de interés institucional el modelo de una salud mental que sea más proactiva, que ya no entonces solo reaccionemos a las cosas, y no solamente la salud mental, en general la salud integral. Esto, la intención es que vaya alineado con lo que ha estado trabajando la Oficina de Bienestar y Salud, para que las personas cuidemos activamente de nuestra salud, y que también en la universidad se busque que se genere esta cultura, pero que también en caso de que se haya algún tema reactivo, pues que tengamos los instrumentos necesarios para realizarlo. El proyecto de infraestructura para mí era sumamente importante. Yo viniendo de ciencias económicas y viendo las necesidades de infraestructura que han estado existiendo a nivel estudiantil y a nivel de toda la universidad, creo que para mí siempre fue muy importante tener en cuenta que los estándares para las construcciones y la forma en que se priorizaban dichas infraestructuras fuera el correcto. Y también fue coincidencia que este año existió la Comisión Interventora OEPI, donde se han hecho una propuesta sumamente buena y en la que hemos seguido muy al detalle, tal que se hizo lo que se proponía, pero desde el lado de la vicerrectoría, que es aún mejor, porque entonces va a estar mucho más institucionalizado. Entonces eso me alegra, por lo menos a mí, mucho, más allá de un logro personal, lo veo como un logro institucional. Una última propuesta que me gustaría destacar es que, bueno, el mundo ha cambiado un montón, y ahora con todas las tecnologías emergentes, por ejemplo la inteligencia artificial, el panorama de hace años comparado a actualmente es muy, muy diferente. Y la inteligencia artificial es una realidad que ya está aquí, y como universidad tenemos que ver cómo la vamos a adoptar sin que vaya en detrimento de la capacidad de pensamiento crítico de las personas estudiantes. Y nosotros buscamos en eso, en una propuesta de miembro, también adicionarle principios rectores que debe considerar, por ejemplo, el humanismo, porque los modelos de inteligencia artificial podrían estar sesgados según la manera en la que fueron entrenados. Entonces se debe considerar, por ejemplo, el humanismo, se debe considerar que esto no vaya a ir en detrimento de las capacidades de pensamiento crítico de las poblaciones, lo que mencionaba actualmente. Y tiene que ir en dos sentidos muy importantes lo que considera esa comisión. Por un lado, tiene que ver la promoción de la inteligencia artificial a nivel institucional para que todos los espacios de la comunidad lo sepan utilizar, es decir, el docente, las personas investigadoras, el personal administrativo y el personal estudiantil, ya sea para aprender, para potenciar las investigaciones del tipo de trabajos que hacemos, para mejorar nuestra eficiencia en el trabajo en el sector administrativo. Y aparte de la promoción, tiene que ir por el otro lado la regulación, para que siempre se considere la ética, que la inteligencia artificial, no, como mencioné, que no vaya a estar sesgada por otros modelos, que potenciemos el pensamiento y las capacidades de las personas de utilizarla, pero para hacer análisis, no simplemente para tomar lo que nos dice y pensar que es la verdad absoluta, sino tenerlo como un insumo y saber cómo utilizarlo para potenciar nuestro trabajo y lo que pensamos. Entonces creo que eso es algo también importante. Creo que una de las recomendaciones que yo haría al sector, a todas las personas que vienen al Consejo Universitario, es que escuchen a las personas y en especial que vayan a las comunidades, vayan a cada uno de los sectores. Es importante que ustedes busquen a las voces, busquen y escuchen sus necesidades y que las traigan aquí al plenario, y eso es una gran práctica que nunca debe perderse. No es solo algo que se hace al principio, sino que es algo que debe ser continuo.
Y otra que daría, y es una que me recuerda mucho a la persona miembro Carmela, que ella nos lo dio en el momento cuando nosotros entramos, es que se lean todo. No es algo que tienen que hacer a pie de la letra, es algo que cuesta muchísimo, pero tienen que ser algo que siempre sea su meta, siempre que tiene que ser la perfección. Léanse todo lo posible de todo lo que les llegue en algún momento. Busquen a la comunidad, y en eso también está a la mano el leerse todo, porque están escuchando, leyendo al mismo tiempo. Sí, en particular también a las representaciones estudiantiles que vengan. Yo creo que un espacio político siempre va a ser complicado, y creo que hay que recordar que ante todo seguimos siendo estudiantes. Entonces es muy importante que cuiden también su desempeño académico. El consejo universitario puede llegar a sobrecargar. Es importante considerar en cuántas comisiones uno va a estar, de cuántos espacios va a participar, porque muchas veces también es voluntario, y a diferencia de otros miembros, uno tiene que considerar cómo hace ese balance con la vida de seguir siendo estudiante dentro de la universidad, porque hay que seguir teniendo vida social, hay que seguir estudiando, hay que seguir pasando los cursos, y creo que eso es algo que no debemos perder de la vista. Entonces eso es una recomendación particular que yo le daría a las personas estudiantes. Y en general a todos los miembros yo les diría que, a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, a pesar de los aumentos en violencia y a nivel internacional y nacional, creo que es importante no perder la esperanza, no dejar de creer en las personas, y a final de cuentas eso es lo que nos mantiene aquí. Pensar que el futuro va a ser mejor de lo que estamos hoy es algo en lo que siempre hay que creer y defender. Creo que siempre defiendan profundamente la universidad, y defiéndanla también por el cariño, por lo que nos ha dado a todas las personas y a todas las que vinieron antes de nosotros. La universidad, a final de cuentas, uno la puede escribir como la describe la Constitución Política, como una casa de cultura, de enseñanza, pero uno también la puede escribir como un sueño. Es un sueño que alguna persona tuvo hace mucho tiempo, alguna persona que creyó en la educación como medio para un futuro mejor, y yo siempre he descrito así la universidad. Es un sueño, y la universidad nos da una familia, nos da una casa, nos da amigos, nos da habilidades para la vida, nos da una carrera, nos da tantas cosas. Entonces es un sueño cumplido, y es un privilegio también estar en la Universidad de Costa Rica. Entonces recuerden que esa es la principal razón por la que hay que defenderla, porque no es por nosotros, sino por las personas que vienen a futuro. Y otra recomendación que daría es que está bien disentir, es parte de lo que va a pasar dentro del órgano colegiado, pero es muy importante que cuando esto suceda, que nunca sea por historia o por resentimientos o por revanchismos. Es importante que sea basado en los argumentos de las personas, porque solo así podemos realmente construir. Muchas veces es fácil separar espacios, y ese es el camino más fácil, pero tender puentes siempre es complicado, y creo que eso es algo que cualquier miembro que sea parte del Consejo Universitario, y en particular de la Universidad de Costa Rica, siempre tiene que considerar, porque al final de cuentas eso es lo que nos representa como comunidad y como universidad.